Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Amados hermanos y amigos, gracia y paz a vosotros en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos cordiales a usted, estimado televidente. Le deseamos lo mejor de esta noche. Esperamos que se encuentre bien, que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios del Duraznal, a nombre del pastorado, del cuerpo de obreros y de toda la iglesia en general. Les saludamos cordialmente. Les saludo a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano Noel López y su servidor Leonel López. Es para nosotros una bendición el que ya estemos aperturando un programa más, una transmisión más de este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel. Gracias a usted que ya está en sintonía a través del sistema de cable. Muchas gracias por apartar ese tiempo y por disponer su corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. A usted también que ya está en sintonía a través de internet, gracias le damos, y pues que la honra y la gloria sea a nuestro Dios. Si tiene la oportunidad, pues comparte esta transmisión para que más hermanos y amigos logren escuchar la palabra de nuestro Dios. Para empezar, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Él, para que Él pues nos ilumine en el estudio de su palabra en esta preciosa noche. Acompáñanos en esta oración. Padre eterno, oh Dios, gracias te damos. Aquí estamos nuevamente ya presentes en las instalaciones de este medio de comunicación. Muchas gracias te damos, oh Dios, por el día que ha pasado, por la claridad del día que hemos disfrutado. Por este área de San Marcos, oh Dios, pues ha caído la lluvia fuertemente en este día. Gracias, oh Dios, por mostrar tu poder, por mostrar tu majestad en la lluvia. Es una de las maravillas que vemos, contemplamos a cada día, oh Dios eterno. Muchas gracias por esa bendición y gracias también por permitirnos disfrutar de un día más, por permitirnos trabajar y viajar y hacer diferentes cosas. Y ahora, Dios eterno, nos vamos a concentrar unos momentos en estudiar tu palabra, en escuchar tu dulce voz. Oh Dios, pues te suplicamos una bendición sobre nuestros hermanos y amigos que están visualizando a través del sistema de cable. No sabemos en qué lugar se encuentran, no sabemos dónde están visualizando, pero te rogamos una bendición muy especial sobre cada uno de ellos, oh Dios eterno. Padre, asimismo te suplicamos por aquellos que están visualizando a la distancia a través de internet. Bendígalos grandemente y recompense el tiempo que brindan para escuchar tu palabra. Padre, también suplicamos que nos bendigas, que nos ilumines en estos momentos para comprender tu palabra y asimismo atesorarla en nuestro corazón. Padre, te suplicamos estas bendiciones en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a continuar con la serie Hermenéutica Bíblica. La hermenéutica bíblica pues es la doctrina, es la parte del estudio de la Biblia que se dedica a responder a una pregunta muy importante: ¿cómo estudiar la Biblia? Y en esta noche vamos a abordar pues la lección número 20, la cual trata acerca de cómo estudiar la profecía bíblica, cómo estudiar la parte profética de la palabra de nuestro Dios. Pues hoy vamos a escuchar esta lección en los labios de nuestro amado hermano Noel López, a quien vamos a cederle el tiempo en estos momentos. Estimados hermanos y amigos, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal queremos agradecerle el tiempo que usted presta para estar juntamente con nosotros y así estudiar la palabra de Dios. Realmente es una bendición el hecho de que estemos aquí listos para escuchar más de la palabra de Dios.
Agradecerle a usted de manera especial por dejar que Teleoccidente Canal 9 penetre su señal hasta la intimidad de su hogar, pero especialmente en la intimidad de su corazón. Realmente es un privilegio el poder compartir con usted las grandes verdades de la palabra de Dios. Y hoy pues continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios y vamos a suplicarle para que puedas preparar un volumen de la palabra de Dios, una copia ahí, o una versión electrónica que será útil para ir corroborando lo que vamos a ir estudiando en esta preciosa tarde. Gracias a nuestro Dios por cedernos este privilegio tan precioso, tan especial, en el cual tenemos esa dicha de estudiar su palabra. Habiendo dicho esto, ahora sí suplicamos para que prepare su mente, prepare su corazón, y así poder todos juntos estudiar más de las verdades que contienen la Escritura. Llegamos a la lección número 20 de la serie intitulada Hermenéutica Bíblica, cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia a nivel personal. Usted que no tiene la dicha de asistir a un seminario, usted que no tiene la dicha de asistir a un establecimiento formal donde enseñen teología y todo lo relacionado a la palabra de Dios, pues este espacio es una oportunidad para que usted pueda ayudarse y esperamos que los principios que aquí le vamos a compartir pues también le sean de mucha utilidad. Vamos a rogarle para que usted ahí donde se encuentra pueda compartir esta transmisión, por favor suplicándole para que pueda compartir esta transmisión y así llegar a más personas, llegar a más hermanos, llegar a más amigos y que seamos más los que escuchemos de la palabra de Dios. Lección número 20, exégesis de la profecía bíblica, específicamente del libro de Apocalipsis. Vamos a leer dos pasajes de la Escritura antes de entrar a considerar esta lección. Primero leeremos Amós 3:7, en que a la letra dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Luego en Isaías 45:21 es una pregunta retórica: ¿quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo. En estos dos versículos vemos varias verdades, pero quizás los que más nos interesan para esta tarde y para fines de esta lección son los que a continuación se dan a conocer. Primero, toda la voluntad de Dios lo ha revelado en la palabra. Todo lo que Él ha querido decirnos, enseñarnos, tanto para el tiempo presente como para el tiempo venidero, lo ha revelado todo en la palabra de Dios. De modo que no necesitamos pensar que haya alguna parte o algún aspecto de nuestra salvación que quizás Dios no lo haya revelado. O quizás podamos imaginarnos pensando que de repente la Biblia esté incompleta. Sería el peor error que podemos cometer. Primero entonces, toda la verdad de Dios, todo lo que Dios quería decirnos, enseñarnos y revelarnos, nos lo ha dado completamente en su Escritura. Y todo se lo ha revelado a sus siervos, como dice el pasaje que ya leímos, a los profetas. Todo lo que Él ha querido decirnos con relación a los tiempos, todo lo ha dicho a los profetas. Y luego en el versículo 21 de Isaías 45, vemos que no hay nada de lo que haya sido dicho y provenga de otra parte si no es de Dios. Dios se ha revelado, es una verdad que debe consolar nuestro corazón. El Dios en quien creemos es un Dios que se ha revelado. Es un Dios que ha hablado y para eso ha dejado la Biblia para que nosotros escuchemos su voz. Fuera de Dios no tenemos otra revelación. Fuera de Dios no tenemos otra fuente de dónde basar nuestra fe o basar nuestra doctrina o basar nuestra confianza en Él. Todo lo que necesitamos para la vida se ha revelado en la Escritura. Y la Escritura es la palabra de Dios porque proviene de Él, es divinamente inspirada y viene de Él. Llegamos a esta
a esta lección, cómo interpretar el libro de Apocalipsis, cuáles son los pasos que debemos de seguir para interpretar este libro tan precioso, pero también tan majestuoso. La mayoría de las personas, nosotros las personas, por instinto, somos curiosos al futuro. Tenemos una inclinación hacia el mañana. De alguna manera el mañana nos causa intriga, nos causa duda, nos causa incertidumbre. Nos fascina saber el mañana. El ayer parece que tendemos a olvidarlo muy pronto. El ayer parece que no es de nuestro interés. Pero el mañana sí nos preocupa. Llega a ocupar mayor parte de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y por lo general, siempre nos gusta descifrar el futuro. Muchas personas contratan a alguien para que les lea las líneas de las palmas de las manos. Consultan con intérpretes de las bolas de cristal. Otros leen las hojas de té o leen las nubes, lean las señales de los cielos, lean el aire. Otros interpretan las cartas del tarot, consultan las tablas de la Ouija, asisten a reuniones de brujería, y otros van con los astrólogos, y así. Por instinto queremos saber el mañana. Pero la única voz que habla con certeza acerca del futuro es la voz del Dios mismo. Fuera de Dios no hay certeza de otra fuente. Dios planeó el futuro y por lo tanto Él lo conoce perfectamente. La profecía es única en el sentido de que solo Dios y solo Él puede declarar el futuro. Lo que ha pasado, lo que está pasando en el presente y lo que pasará en el futuro, Él lo ha revelado tan clara que no hay duda de cómo confundirnos. Y es por eso que en esta lección nuestra intención es sacar el significado real del mensaje de la Escritura y nunca meter un significado extraño. Nuestro interés es obtener el significado tal como el autor original quiso transmitirlo a los oyentes originales de hace ya casi 20 siglos. Es por eso que nuestro interés es comprender el método histórico-gramatical. Es histórico porque todo lo que el autor original dice en su libro sucedió en un tiempo determinado, sucedió para un grupo de personas determinada, sucedió en una cultura real, sucedió en un contexto definido. También es gramatical el método que estamos empleando porque cada palabra tiene un significado determinante. Hemos de recordar que la Sagrada Escritura no se escribió en el español en el cual leemos nosotros, sino se escribió en el griego. De modo que es importante saber los principios de la gramática para comprender las palabras, las frases y las oraciones que componen un versículo. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Alguien preguntó en años pasados a un cristiano muy avanzado de edad y la pregunta fue: para usted, ¿qué es el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la enseñanza final del Apocalipsis? Y aquel sabio anciano, un cristiano ya de avanzada edad, pero muy sabio, muy dotado en la Escritura, dijo: al final el bien triunfará. Al final el bien triunfará. Y no es menos que el libro de Apocalipsis habla de esa realidad. En Apocalipsis se habla de las aflicciones, de las tristezas, de las persecuciones, de las lágrimas, de las matanzas, de las muertes, de los martirios que sufrieron los cristianos del primer siglo. Pero también habla del dolor que han sufrido los cristianos a lo largo de los siglos.
En el libro de Apocalipsis vemos a Satanás destruyendo, queriendo acabar con la obra de Dios. Vemos a Satanás destruyendo al pueblo de Dios, queriendo acabar totalmente con el pueblo de Dios. Pero también en el libro de Apocalipsis vemos el triunfo de Dios sobre el mal, vemos la destrucción de la maldad, vemos el final de todos los tiempos, vemos el gran reinado de Cristo. Ahí en el libro de Apocalipsis vemos la coronación de los cristianos, el premio de todos aquellos que han sido fieles a Dios y a su mensaje a lo largo de los siglos. En el libro de Apocalipsis vemos el establecimiento del reino milenial. Pero antes del establecimiento del reino vemos el derramamiento de la ira de Dios sobre las naciones que hayan aborrecido a su Hijo Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia, es una verdad. Pero este tiempo de la gracia un día llegará a su final. La gracia gratuita que hoy está disponible, un día nuestro Dios lo va a detener, lo va a llegar a un fin. La gracia que hoy está disponible para toda la humanidad, un día llegará a su fin. Cuando esa gracia termine, entonces Dios derramará su ira sobre toda la tierra a través de las llamadas 7 plagas postreras. Y cuando finalicen esas 7 plagas postreras, entonces nuestro bendito Señor, antes de descender del cielo, envía un ángel primero a atar a Satanás y encarcelarlo durante 1000 años. Luego Él desciende el Señor Jesucristo, pone sus pies sobre el monte de los olivos y empieza a reinar con todos los santos. En ese reino vemos a judíos y a gentiles reinando con Cristo, y los redimidos del tiempo de hoy alabando y cantando a Él por siempre como seres angelicales. Finalizado el milenio, vemos que Satanás es suelto de su prisión, y como él es mentiroso, su obra es hacer la maldad, Satanás sale a engañar las naciones. Sale a engañar las naciones, y teniendo el ejército de las naciones, querrá destruir el campamento de los santos. Pero cuando ellos ascienden para destruir el campamento de los santos, nuestro Dios hace descender fuego del cielo y los consume. Y luego entonces sucede la segunda resurrección. Viene la segunda resurrección, la resurrección para aquellos que no creen hoy y aquellos que no van a creer en el milenio. Luego entonces sucede el gran juicio del gran trono blanco, y luego todos los enemigos de Dios, todos los falsos maestros, Satanás mismo, inclusive la muerte misma, será matada, como dijo un escritor. La muerte misma será destruida y todo lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, y luego entonces finalmente viene el reino eterno de Dios. Y todo lo que un día inició cuando Dios trajo la creación de la eternidad, esa misma creación felizmente regresa otra vez a la eternidad. Dios desciende de los cielos con la nueva Jerusalén, y todos los redimidos, todos los salvados, desde Abel hasta aquellos que van a creer en el milenio, todos ellos reinan con Dios eternamente y para siempre. Pero, ¿cómo logramos interpretar de manera correcta este precioso libro, el cual revela todo el plan de Dios para todos los tiempos? Segundo, ¿por qué tanto interés en estudiar la profecía bíblica? Sin duda, cuando llegamos a leer la profecía, muchos nos espantamos y preferimos cerrar ese libro e ir a otro libro que se nos hace más familiar. Pero no hay mayor razón, no hay mayor posibilidad de entenderla si no tenemos las herramientas correctas. Es por ello en esta tarde vamos a compartir los pasos puntuales de cómo interpretar el libro de Apocalipsis, y quizás las razones más preciosas
que nos deben motivar a estudiar y leer este libro de Apocalipsis son estas. Primero, la profecía provee consuelo. Si nos volteamos a ver nuestra realidad, tanta maldad, tanta enfermedad, tanta muerte, tanta violencia, el mundo va de mal en peor, lo único que nos consuela es la profecía de Dios. Finalmente el bien triunfará, el mal desaparecerá, el mal será destruido. El dolor que tanto daño hace hoy, un día llegará a su fin. Por eso debemos leer y estudiar profecía, porque ella provee consuelo para nuestros corazones. Segundo, la profecía trae calma. Imagínese usted el aparecimiento de COVID-19. Jamás nos imaginamos que eso iba a aparecer. Tenemos hermanos nuestros que han fallecido a causa de esta pandemia. Pero, ¿cuál es la calma que alcanzamos el día de hoy al leer la profecía? La calma es que si morimos por esta pandemia o por cualquier otra enfermedad, un día seremos resucitados y reinaremos con Cristo en el milenio. Segundo, entonces debemos leer profecía porque trae calma para nuestra alma. Nos agobiamos, nos preocupamos, nos despertamos a medianoche, decía un hermano, pero al leer la profecía nos damos cuenta que un día seremos premiados, un día seremos coronados, un día seremos llamados a la resurrección y se nos dirá: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la calma que trae el estudiar la profecía. En tercer lugar, la profecía convierte. La profecía apremia. La profecía nos enseña que cada día que pasa es un día que o lo usamos para el provecho espiritual o es un día que desaprovechamos para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por eso, en tercer lugar, entonces, la profecía nos debe procurar irnos a los pies de Cristo. Usted que no se ha arrepentido, usted que está lejos de Dios, al escuchar el mensaje de la profecía, debe causarle emergencia en su corazón e ir a Cristo en fe para que usted también sea dichoso, como dice el libro de Apocalipsis. Y en cuarto lugar, la profecía purifica. Nos motiva a mantenernos en santidad y en fidelidad a Dios. En el libro de Apocalipsis vemos que los premiados son aquellos que fueron fieles y fueron santos delante de Dios. Aquellos que recibirán la corona incorruptible de la salvación solo son aquellos que han mantenido fidelidad y santidad delante de Dios. Por eso, cuanto más leemos y estudiamos profecía, más debe causar en nosotros un deseo ferviente de purificar nuestra vida. En quinto lugar, la profecía apremia. No hay mayor modo de despertar al creyente como al no creyente que enseñar profecía, que estudiar profecía. ¿Cuántas verdades preciosas e indescriptibles contenidas en las profecías? Son tantas que, como dijo un escritor, causan gozo y hasta terror a nuestro agobiado corazón. Y entonces lo que debe causarnos es ir prontamente a los pies de Cristo. Debemos de correr a Cristo para no ser objetos de la ira de Dios en aquel día. Y finalmente, en sexto lugar, la profecía clarifica. La profecía nos orienta a andar con rectitud, con sabiduría, pero sobre todo, escuche esto, con certeza de que un día reinaremos con Él. El reinado de Dios es una realidad inobjetable, pero si no conocemos mucho de profecía, si no escuchamos sermones de profecía, puede que estemos perdiendo las preciosidades que este tipo de libros contienen para nuestra vida espiritual. Pero al estudiarlas, vemos entonces que la profecía clarifica, orienta, nos conduce a una seguridad más clara en nuestro peregrinaje como cristianos. Pero, ¿cómo estudiamos profecía? 4 pasos. Veamos 4 pasos cómo estudiar el libro de Apocalipsis. Primer paso:
debemos analizar este libro, los 22 capítulos que componen el libro de Apocalipsis, debemos de analizarlo con cuidado bajo el aspecto histórico, cultural y contextual. Repito, número 1, debemos analizar el libro de Apocalipsis de manera bajo la perspectiva histórico-cultural y contextual. Expliquemos estas tres palabras. Primero, histórico. El libro de Apocalipsis que escribió Juan es una revelación que él recibió de parte del Señor Jesús. Y el mensaje de Apocalipsis en sus 22 capítulos fueron dirigidos a los creyentes de Asia Menor. De modo que cuando este libro se envió, cuando este mensaje se envió a la iglesia del primer siglo, fue enviado primero a personas reales. Segundo, a personas que tenían una cultura propia. Tercero, personas que tenían un idioma propio. Personas que vivían bajo costumbres, tradiciones y religiones a su alrededor. ¿Había religiones en aquel entonces cuando Juan escribió este libro? Habían. Entonces, este libro tenía un contexto histórico real en el cual se escribió. Si usted se recuerda, en los tiempos en que Juan escribió esta carta, el único en el Imperio Romano que era adorado era el emperador. El emperador era el Dios para las naciones que componían el Imperio Romano. Toda la honra, toda la adoración, toda la reverencia en aquel mundo de aquel entonces era rendido al emperador. Pero en contraste a esa adoración falsa, cuando Juan escribe este libro, en este libro se exhorta a las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias de Asia Menor, fueron exhortados a adorar, a servir, a honrar y obedecer al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que trajo a la creación todo lo que hoy vemos. Entonces, es por eso que el primer paso que debemos de hacer es, debemos de analizar el libro de Apocalipsis en un aspecto histórico, porque hubo un tiempo, hubo un lugar específico donde se llevó a cabo este mensaje. Y es contextual porque cada porción de Apocalipsis tiene una razón de ser por qué se dijo. Había un motivo real en la mente y el corazón del escritor cuando esto lo envió a los oyentes originales. Por ejemplo, citemos un solo ejemplo para esta noche y a fines de comprender esta lección. El reino milenial de Cristo. ¿Cuál era el propósito de Juan al escribir o al hablar de la revelación del reino milenial de Cristo? La razón era que había que motivar, había que dar la seguridad, dar la certeza a los creyentes que sus luchas, sus persecuciones, todo el sufrimiento que estaban experimentando por la causa de Cristo, valía la pena. A tal punto que habían quienes habían sido martirizados. Habían creyentes que bajo el gobierno del emperador Nerón habían sido asesinados por causa de su fe. Y muchos de los que estaban vivos se querían desanimar. Muchos de los que estaban vivos querían regresar atrás mejor. Querían abandonar su fe. Pero Juan en Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6 demuestra que la lucha, las persecuciones e inclusive el martirio vale la pena, porque un día todos los que han muerto por la causa de Cristo volverán a la vida en la primera resurrección cuando Cristo venga y establezca su reino sobre la tierra. Y que Satanás, quien estaba causando dolor a estos cristianos en el primer siglo a través de los malos hombres, también él mismo un día será encarcelado. En el versículo 1 vemos que un ángel desciende del cielo. Juan vio en la revelación
que un ángel desciende del cielo con una cadena y una llave en la mano, y cuando viene ata a Satanás y lo encierra por 1000 años, dando a entender que los creyentes de aquel entonces, del primer siglo, debían de estar confiados que un día Satanás, el causante de la maldad y el pecado, un día será encarcelado. Entonces, el contexto de los 6 versículos del capítulo 20 es que la lucha, la persecución, inclusive la muerte misma, vale la pena para los creyentes en Cristo, porque ellos entonces un día reinarán con Él en aquel reinado. Para esto entonces hay que tener a la mano diccionarios bíblicos, atlas bíblicas, geografías bíblicas y sobre todo libros que hablen acerca del trasfondo histórico de este libro, para comprender qué pasó, qué estaba pasando en la vida de los oyentes originales. El estudiante, el intérprete, debe auxiliarse de materiales que lo apoyen a comprender el trasfondo que pasaba en cada parte de la vida de los creyentes originales en este libro. Habiendo comprendido el trasfondo histórico-cultural y el contexto donde se llevó a cabo estos mensajes, entonces estamos preparados para ir a conocer el segundo paso. Y el segundo paso es realizar un análisis léxico-sintáctico. Realizar un análisis léxico-sintáctico. ¿Qué quiere decir este segundo paso? Debemos de identificar la simbología de las palabras presentadas en la unidad narrativa que estamos leyendo. Por ejemplo, Apocalipsis 20, 1 al 6, ¿cuáles son las palabras principales ahí? ¿Qué significan esas palabras que aparecen descritas por Juan en esos 6 versículos? ¿Cuál es la raíz gramatical de cada una de esas palabras principales? ¿Por qué esas palabras están ahí? ¿Y por qué no otras? ¿Qué quería Juan transmitir al utilizar cada una de estas palabras? Recuérdese que cada palabra tiene un significado real. Es como la palabra o el sustantivo mesa. Inmediatamente nos imaginamos que es un objeto. Es un objeto que sirve para colocar algo o para escribir sobre eso. Igual las palabras que Juan utiliza en los primeros 6 versículos de Apocalipsis 20 tienen un significado real. Y ese significado real determina el significado de toda esa unidad narrativa que el escritor presenta. De modo que al leer Apocalipsis 21 al 6, nunca debemos de leer solo el versículo 1 y luego separar los siguientes 5 versículos, o quizás ya nunca leerlos, porque entonces perderíamos de vista la unidad completa de la intención original del autor. El autor, cuando escribió, tenía en mente una idea completa, pero para obtener esa idea completa hay que leer los versículos donde el autor empieza con su idea y donde lo finaliza. Además de eso, también las palabras determinan la exégesis del pasaje. Jamás el intérprete va a decir, para mí este texto creo que significa. Nunca debe cometer tal error, porque el significado de un pasaje o de una porción de pasajes no lo determina el intérprete, sino el significado lo establece el texto o los textos que se están estudiando. En ese lado, en el siguiente paso, vamos a comprender lo que estamos diciendo acá. Para ello, entonces, ninguna palabra debe ser alegorizada ni espiritualizada. Es decir, ninguna palabra de una unidad narrativa que el estudiante esté leyendo nunca va a decir, creo que esta palabra significa. Jamás debe decirse de esa manera. O yo considero que esta palabra o este verbo o este sustantivo creo que significa. Jamás, porque el significado de determinada palabra lo establece el mismo pasaje. El significado está ahí.
lo que el exegeta hace es sacar el significado y darlo a conocer, y nunca meterlo para que aparentemente parece que está ahí. Cuando eso sucede, a eso le llamamos eisegesis, meter un significado que en la mente del autor original nunca estuvo presente. Eso es lo que quiere decir el segundo paso: analizar la lexicografía y lo sintáctico de esa porción. Y el tercer paso, análisis teológico. El análisis teológico. Aquí nos vamos a detener a responder una sola pregunta. En el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 20 se habla del reino milenial de Cristo. Ahí se habla del tiempo de ese reino. Se habla de la ubicación de ese reino. ¿Cuánto tiempo dura el reino? 1000 años. ¿Dónde acontece el reino? Sobre la tierra, tomando llanamente el significado de las palabras. ¿Y quiénes reinan en ese reino? Todos aquellos que murieron con la fe puesto en Cristo. ¿Y qué sucede con los que no creyeron? Resucitan 1000 años después. Teniendo esto en mente, ahora vamos en el resto del Nuevo Testamento, vamos en el resto del Antiguo Testamento. ¿Dónde más se habla de este reino? El análisis teológico quiere decir comparar todo el resto de las escrituras y verificar dónde más se habla de este tema del milenio. Porque hay una posición torcida allá afuera sobre la interpretación del milenio, donde suponen que el milenio solo se habla acá en Apocalipsis 20, 1 al 6. Muchos dicen, es que el milenio solo se dice en Apocalipsis 20, pero en ninguna parte más. Pero recuérdese que para un análisis teológico de un tema doctrinal, toda la escritura debe apoyarlo. En tal sentido, lo que Juan presenta en Apocalipsis 20 son nada más el tiempo, la ubicación y los que reinan. Pero ya Juan no aborda temas, por ejemplo, ¿cómo va a ser ese reino? ¿Qué va a pasar con los no creyentes que sobrevivan a las 7 plagas postreras? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Dónde empieza la restauración? ¿Qué quiere decir la restauración? ¿Cómo será la naturaleza de los animales en el reino? ¿Cómo será la productividad de la tierra en el reino? Eso Juan ya no lo habla. Para eso tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Tenemos que escuchar las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Zacarías y los profetas menores. A eso nos referimos cuando decimos análisis teológico, que dice toda la escritura de este tema. Y finalmente llegamos al paso número 4, que es el análisis literario. En el análisis literario, en este cuarto y último paso, debemos de estar conscientes de que el estilo es generalmente figurado y simbólico. Mucho de lo que, por no decir todo de lo que enseña Apocalipsis, es simbólico. Por ejemplo, la gran ramera, no hemos de pensar que es una mujer. Por ejemplo, las 4 bestias no son bestias literales. Por ejemplo, las 7 copas, todo eso es simbólico, pero atrás de la simbología que presenta tiene un significado real que el mismo libro, y con el apoyo de otros libros proféticos como especialmente Daniel, apoyan a comprender la simbología de Apocalipsis. Para eso entonces debemos de observar el énfasis sobre el mundo invisible con lo que hay atrás del mundo visible. Muchos de los elementos que presenta Apocalipsis son tomados de lo visible para comprender lo invisible, de lo natural a lo sobrenatural. Todo eso hay que tomar en cuenta cuando se analiza y se estudia el libro de Apocalipsis. Y luego entonces, habiendo hecho estos 4 pasos, ya estamos preparados para estudiar y presentar un sermón en el libro de Apocalipsis. Y finalmente, el éxito para comprender el libro de Apocalipsis es que el tema central del libro de Apocalipsis, como de toda la escritura, es el reino de Dios.
en todos los tiempos, bajo todas las circunstancias, es que al final Dios reinará sobre todas las cosas. Y para eso empieza primero con el llamado a la salvación. El reino de Dios, cuando Cristo vino, lo vino a inaugurar. Y luego, conforme avanza la Escritura, avanza también la expansión del mensaje de ese reino. Y finalmente en Apocalipsis vemos el triunfo final del reino de Dios. En Apocalipsis vemos el fin de todas las cosas y el reinado eterno de Dios con su pueblo. En Apocalipsis vemos todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que ha de suceder muy pronto. Así es como debemos de estudiar este libro, en el cual muchos nos asustamos estudiarlo, pero teniendo las herramientas correctas, teniendo los pasos a la mano a recorrer este libro, se nos hace posible comprender el mensaje que esto presenta para nuestras vidas el día de hoy. Y no está de más recordar que la meta de la interpretación profética es ayudar al cristiano, ayudar al estudiante a entender las características generales de la profecía, su lugar en la historia de Israel, su lugar en la historia de la iglesia del día de hoy, su lugar en la historia de las naciones, y así como también su lugar en la historia de la redención para todos los tiempos. La profecía no debe asustarnos, sino debe de motivarnos a confiar de que finalmente el bien triunfará sobre el mal. Los que son fieles a Dios, finalmente ellos serán recompensados. Es como dice el libro de Apocalipsis, toda la honra y toda la alabanza será dado a aquel que es, que era y será siempre eternamente. Debe inspirarnos alabanza, pero sobre todo debe llevarnos a dar toda la honra y toda la gloria al Dios de la creación, al Dios eterno, al Dios que ha dado la promesa de que los que son fieles a Él un día reinarán con su Hijo en el milenio y finalmente reinar con el Padre eternamente cuando éste desciende, cuando todos los tiempos hayan terminado y la creación misma regrese a la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y Dios quiera que usted, amado hermano, se mantenga fiel a nuestro Dios, que estos estudios le motiven a seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Y que aquel libro que a usted le asusta, como siempre nos ha asustado a todos, podamos pedir a nuestro Dios en oración, en ruego y súplica, y mediante estas herramientas podamos estudiar felizmente este libro. Y finalmente podamos decir que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios y Padre. Que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios por habernos permitido escuchar su palabra en esta noche. En oración. Vamos a elevar una oración para llegar al final esta noche. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por enseñarnos, pero sobre todo dar esperanza a nuestro corazón, que un día toda la maldad, toda aquella cosa mala que hay en este mundo, llegará a su fin. El bien triunfará. Quienes hemos puesto fe en tu Hijo Jesucristo, reinaremos con Él en aquel milenio que ansiamos y que Él mismo nos ordenó a que rogásemos por ese reino. Padre, ayúdanos pues a buscar esas verdades, ser fieles a esas verdades y sufrir por esas verdades. Bendice a los televidentes, Padre, a nuestros hermanos y hermanas, pero en especial a nuestros queridos amigos, paisanos, quienes también todavía están lejos de ti, que tú puedas hacer la obra en sus vidas, en sus corazones, para que también los traigas y que ellos también lleguen a tener esta bendita esperanza. Por aquel televidente que está enfermo, que está pasando tiempos difíciles,
te rogamos para que los auxilies y los socorres en esta noche. Te alabamos y te honramos por todo, y que, Padre, solo tú seas honrado a través de la enseñanza de tu palabra. Esto te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre precioso de aquel que murió por nosotros, aquel que es, que era y que ha de venir algún día, nuestro bendito y Señor Jesucristo, quien para Él y para ti sea la honra hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Si el Señor lo permite, los esperamos el día jueves, 6 de la tarde por Teleoccidente, Canal 9. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.